Muy buenos días a todas y todos. Gusto en saludarles nuevamente. Hoy iniciamos el tercer webinar y último de este año sobre derechos de la niñez en el aula. Nos estará apoyando la compañera Susana Carulla de la sede en Suiza para exponer el tema del día de hoy. Como ya en el webinar anterior ya comentábamos el tema del tiempo, trataremos de ser muy precisos, de mantenernos dentro de los márgenes temporales para cada actividad, de manera que podamos finalizar en el tiempo previsto. Hoy contaremos con una breve introducción, reflexión sobre lo que viene a continuación y cómo estamos organizando este día de parte de la compañera Marta Celia Sandoval. Yo no le robo mucho tiempo, solo pues esperar que sea muy interesante y productivo para ustedes y dejo a la compañera Marta Celia. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. Hola Susana, hola María, al equipo y a todos los profesores un gran abrazo. Espero que estén todos muy bien. Una pequeña reflexión más que otra cosa, algo muy breve, solo que agradeciendo que me dieran la posibilidad de compartir con ustedes un pensamiento, una frase. Yo creo que todos conocemos un hermoso libro que se llama El Principito. Pues al interior de este libro, su autor usa una frase, no sé si se ve bien, voy a crearla, que nos dice: todas las personas fueron niños al principio, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Esto a mí me llama mucho la atención. Considero que tiene mucho que ver con la empatía y es lo que yo quería compartir con ustedes. Realmente del grupo que estamos siguiendo esta actividad que Susana nos está compartiendo y que nos ayuda tanto para estar tan cerca de los niños, de sus derechos, de sus necesidades, tiene mucho que ver con la empatía y con el recuerdo que nosotros tenemos de la niñez. El haber con nuestras vivencias, con nuestras carencias, necesidades, con nuestros anhelos, que cuando la mayoría tal vez éramos niños o no estaba este acuerdo internacional de los derechos de los niños. Ahora nosotros como docentes tenemos eh, ese insumo para apoyar a los niños a alcanzar sus anhelos, a vivir sus derechos, a poderlos hacer efectivos, y qué mejor que hacerlo desde el aula, de el empoderamiento de los niños para que puedan hacer efectivos sus derechos. En el momento en que yo estuve viendo las tareas de algunos de los compañeros que las subieron a la plataforma, hay varios que hablan de la concientización de los padres de familia. Posiblemente la concientización de los padres de familia pueda empezar desde hacerles sentir, vivir y recordar sus vivencias de su niñez y sus anhelos y el apoyo que hubieran necesitado por parte de su familia y por parte de la escuela para poder estar con una niñez que les fuera más agradable. Entonces, pues ese era el punto pequeñito que me interesaba y que pedí el ratito con los compañeros para poder compartir con ustedes. Ahora pues dejo a Susana para
el seguimiento de la actividad y un abrazo para todos. Muchas gracias, profesora Marta, por esas reflexiones tan interesantes y tan a propósito. Efectivamente, todos fuimos niños y todos somos capaces, por ende, de ponernos en su lugar. Eso es un principio, me parece, clave del trabajo alrededor de los derechos de la niñez y en particular en el aula y en la enseñanza de los derechos de la niñez de manera más general, ya sea con los padres, con los niños o con otros actores. En el día de hoy les voy a compartir primero mi pantalla, si me permiten. El tema de hoy es los derechos de la niñez en el aula. ¿Qué objetivos nos estamos poniendo en el webinario de hoy? Queremos explorar los derechos de la niñez como contenido de enseñanza-aprendizaje. Queremos también explorar estrategias didácticas para enseñar esos derechos. De hecho, la profesora Marta Celia acaba de mencionar una que podría ser muy interesante para enseñar esos derechos a los padres de familia. Proyectarse hacia el pasado, hacia su niñez, ponerse en la situación de cuando ellos eran niños y que hubiera podido hacerse diferente para que su niñez fuera mejor. Eso es un principio efectivamente de estrategia que se podría desarrollar para trabajar con los padres de familia. Aquí nos vamos a concentrar hoy por el momento en las estrategias que podríamos movilizar con los niños. Y el tercer objetivo que nos vamos a poner hoy es, planificar actividades didácticas sobre los derechos de la niñez en el año escolar en curso o incluso el año siguiente. Ahora, cuando digo planificar, pues obviamente no vamos a poder ponernos objetivos muy ambiciosos en 2 horas. Serán simples reflexiones que podremos profundizar más adelante sobre qué nos interesaría hacer en el aula con nuestros estudiantes, por qué y utilizando qué tipo de estrategias. Así que bueno, obviamente en 20 minutos no alcanzaremos a planificar, pero podemos apuntar algunas ideas que podremos desarrollar más adelante. Les muestro rápidamente la agenda de hoy. Ya María introdujo y ya hicimos, la profesora Marta Celia hizo la reflexión del inicio del día. ¿Qué va a pasar enseguida? Yo quisiera hacer un breve recuento de las pistas de acción que ustedes han identificado en sus escuelas para promover los derechos de la niñez. Varios de entre ustedes enviaron tareas o digamos las actividades que les habíamos propuesto realizar en la escuela. El webinario siguiente, varios de ustedes enviaron contribuciones supremamente interesantes, así que querría tomarme 10 minuticos para contarles la esencia de esas contribuciones para que todos estemos digamos, en la misma línea. Enseguida vamos a abordar ya de frente el tema de cómo enseñar y aprender los derechos de la niñez en el aula. Enseguida vamos a tener un breve momento para llenar el formulario de asistencia. Ustedes saben que es importante que nosotros sepamos quién está con nosotros hoy. Enseguida vamos a tener unos 20 minutitos para reflexionar de manera individual cada uno de nosotros sobre el tema de la planificación de las actividades en aula sobre los derechos de la niñez. Después les pediré a los voluntarios que lo deseen compartir algunas de sus reflexiones al respecto. No tendremos mucho tiempo, pero por lo menos 2 o 3 personas podrán expresarse. Y al final queremos conservar un momento para que con el equipo EBI en particular podamos cerrar este ciclo de webinarios con algunas conclusiones generales y pistas para el futuro. Entonces, iniciamos con el primer punto, que es un recuento
de las pistas de acción que ustedes identificaron en sus escuelas para promover los derechos de la niñez. Y de nuevo les agradezco a los que enviaron sus contribuciones por su dedicación y su empeño, y porque realmente era una tarea que no era fácil. Había que reunir a la gente, había que discutir con ellos, había que sacar conclusiones. Realmente muchas gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo y la energía de hacerlo. Entonces, de esas contribuciones que ustedes hicieron, salieron 4 pistas de acción principales. La primera es denunciar. Algunos de ustedes hablaron incluso de la importancia de perderle el miedo a denunciar, de promover la cultura de la denuncia. Y por supuesto, ese es un punto crucial. Hablan ustedes de cultura con toda la razón, porque lograr, digamos, perderle el miedo a la denuncia es un proceso que puede tomar bastante tiempo. Son transformaciones profundas que se necesitan para que las personas concernidas cambien su comportamiento cuando constatan que hay un problema en relación con los derechos de la niñez. Entonces, es un proceso lento, como cualquier proceso de transformación cultural, entre comillas, como ustedes lo han puesto. Y hay un aspecto muy pragmático también en relación con ese punto, y es que pues para poder perder el miedo a denunciar no solamente tiene que haber un ambiente propicio para que eso se haga, sino que además hay que saber cómo hacer. Entonces, bueno, algunos de ustedes hablaron de proporcionar números de teléfono para denuncias. Eso es un punto fundamental, claro está, pero como les comentaba en webinarios anteriores, también es esencial que dentro de cada escuela haya mecanismos claros para poder denunciar, para que los niños y niñas o los adultos que identifiquen casos problemáticos puedan denunciar incluso dentro de la escuela, y que eso se tome, digamos, que la escuela tome en mano el problema, ¿no? Entonces, queda claro que eso es una pista de acción que es de interés de algunos de ustedes, y podemos brindar material para trabajar esos puntos. Enseguida, otra gran pista que salió fue la de sensibilizar y acompañar a los padres de familia, como ya lo mencionó Marta Celia, e incluso ustedes mencionaron varios temas que se tendrían que abordar con los padres de familia en ese tipo de encuentros o de formaciones. Muchos de ustedes hicieron referencia al trabajo infantil, es decir, que eso es un tema sobre el cual habría que poder sensibilizar a los padres de familia para que no, digamos, para que no tomen la iniciativa de mandar a sus hijos a trabajar si está, digamos, si ese trabajo está entrando en conflicto con su derecho a la educación o su derecho al desarrollo integral. O sea, si ese trabajo les está causando a los niños o generando problemas de tipo físico, psicológico u otro. No sé, me imagino, por ejemplo, ciertos tipos de trabajo muy pesados que no solamente les impiden ir a la escuela, sino que además pueden causar problemas de desarrollo físico. Bueno, varios de ustedes mencionaron ese punto, como un punto de sensibilización muy importante en los diálogos con los padres de familia. También mencionaron el tema de la protección, es decir, cómo ayudarle a los padres de familia a proteger a sus hijos, sensibilizarlos hacia la necesidad de proteger a los hijos, a la necesidad de escucharlos, de tener una comunicación fluida con sus hijos y de comunicarles afecto. Es decir, que algunos de ustedes ya han identificado en varias ocasiones que por falta de afecto en la familia, los niños van y lo buscan en otra parte, y en esos casos pueden encontrarse con problemas, por ejemplo, en términos de relaciones sexuales en las que se encuentran vinculados, ese tipo de cosas.
También hablaron ustedes de la importancia de sensibilizar a los padres de familia en materia de valores. Hablaron en particular de la igualdad, del respeto y de la solidaridad. En materia de participación de los niños y niñas de manera general en sus vidas, que creo tiene mucho que ver con el punto de la escucha, ¿no? Y también hablaron ustedes de la importancia de que los padres de familia den un ejemplo. Retomo de nuevo la observación de esta mañana de la profesora Marta Celia, que el punto de partida para todas esas charlas puede ser efectivamente, o esos talleres de sensibilización podría ser efectivamente una proyección de los padres de familia hacia su pasado como niños y niñas y reflexionar sobre esos temas y sobre qué se hubiera podido hacer de otra manera para que su infancia hubiera sido mejor. Otra pista que ustedes subrayaron fue la de formar o informar al personal docente, en particular sobre estrategias eficaces de protección, porque es verdad que, digamos, puede que sea el caso en Guatemala, pero no solamente en Guatemala. En la mayoría de países del mundo, los docentes de hoy en día no han recibido formación, en su formación básica, no han recibido formación sobre los derechos de la niñez. Algunos de ellos habrán tenido la oportunidad de recibirla, pero la regla general es que no. Así que es un tema que se debe abordar de alguna manera en formación continua de maestros, porque muchos de los maestros en su formación básica no tuvieron, digamos, esa formación. Y obviamente varios de ustedes también mencionaron la pista de enseñar los derechos de la niñez en el aula, que es el tema de hoy, como ustedes lo saben. Además, identificaron ustedes algunos de los temas que les parecían importantes para abordar con los niños y niñas en el aula. Hablaron efectivamente de los derechos y obligaciones de los niños y niñas de manera general. Hablaron también de la importancia de la educación sexual. Esto es en vínculo con uno de los problemas fundamentales que ustedes han identificado en sus escuelas, que es que los niños y niñas cuando inician su vida sexual se encuentran en situaciones complicadas, como el embarazo juvenil, a veces generado incluso por pares, ¿no? Entonces ese fue otro punto que salió. Salió el tema de enseñar también a protegerse contra la violencia, contra todo tipo de violencias. Salió también de manera interesante el tema del trabajo infantil también con los niños. ¿Por qué? Porque según algunos padres de familia, algunos niños o niñas, o digamos, toman la iniciativa de trabajar sin que necesariamente sus padres o madres lo estén promoviendo. Es decir, según sus reportes, el trabajo infantil también puede ser una iniciativa del niño, del joven, de la niña, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es muy importante que los niños y niñas entiendan por qué puede ser problemático trabajar o qué tipo de trabajos son problemáticos y qué tipo de trabajos podrían imaginarse hacer en caso de quererlo. Y también hablaron de nuevo de valores, y de nuevo de igualdad, de respeto y de solidaridad. De nuevo les agradezco mucho por todos estos aportes. Creo que son realmente importantes y pueden ayudarnos como programa a orientar las acciones que podríamos implementar en el futuro para apoyarlos con estos temas en el aula. Ahora, iniciamos con el segundo punto del webinario, que ya entramos en materia, ¿no? Enseñar y aprender sobre los derechos de la niñez en el aula. Como en cualquier circunstancia de enseñanza y aprendizaje sobre cualquier tema, hay, desde mi punto de vista, 3 preguntas clave que nos tenemos que hacer antes de empezar a enseñar este tema. ¿Para qué?
¿Para qué queremos enseñar los derechos de la niñez? ¿Con qué finalidad? Como ustedes bien lo saben, profesores y profesoras, la finalidad digamos, de la actividad de enseñanza-aprendizaje va a determinar de manera muy importante el qué vamos a enseñar y el cómo lo vamos a hacer. Así que esa pregunta es fundamental y la respuesta a esa pregunta va a guiarnos de manera bastante importante para responder las dos otras preguntas, a saber, ¿cuáles saberes y saber hacer queremos enseñar? Es decir, ¿qué contenidos de enseñanza-aprendizaje o qué competencias queremos transmitir? Y cómo hacerlo, cómo enseñar esos saberes y esos saber hacer que hemos seleccionado. Entonces, la presentación que sigue se va a estructurar en función de esas tres preguntas, que son preguntas que ustedes todos los días se tienen que hacer en el aula en relación con cualquier contenido de enseñanza-aprendizaje. Pues con los derechos de la niñez, por supuesto, es igual, solo que ya vamos a ver, por tratarse de derechos, pues hay una serie de consideraciones que son de pronto un poquito más específicas y que podemos compartir. Entonces, algunas reflexiones en relación con la finalidad de la enseñanza de los derechos de la niñez. Yo aquí pongo dos puntos que son simplemente sugerencias que surgen de sus aportes. Es decir, que ustedes han identificado en este ciclo de webinarios problemas que aquejan a los niños y niñas en sus escuelas y pistas de acción que ustedes pueden implementar. Estas finalidades, tal como las estoy formulando aquí, están en diálogo con esos problemas que ustedes han identificado y con esas acciones, pistas de acción que ustedes han propuesto. Son ejemplos. La primera propuesta que les puedo hacer en términos de finalidad es brindar conocimientos y competencias necesarias para identificar problemas en relación con sus derechos en sus propias vidas o las de sus compañeros o compañeras. Con toda la razón, la profesora Marta Celia esta mañana estaba hablando de empoderamiento. De eso se trata en ese primer punto, de empoderar a los niños y niñas para que puedan ellos y ellas ser actores de la promoción y la protección de sus derechos. Eso puede ser un ejemplo de finalidad que nos podemos, digamos, que nos podemos poner como objetivo en una enseñanza de los derechos de la niñez en el contexto de sus escuelas. Entonces ya ven, el segundo punto pues es exactamente lo que decía la profesora Marta Celia, empoderamiento, para actuar de forma pertinente al identificar un problema. O sea, ¿qué necesitan saber los niños? Es decir, estos dos puntos nos permiten identificar los contenidos de enseñanza-aprendizaje que le van a permitir a los niños y niñas identificar problemas, saber que están enfrentados a un problema, identificar esas situaciones y en segundo lugar, empoderarlos para actuar en forma pertinente cuando hayan identificado ese problema. Entonces, esos son dos puntos. Una vez más, son ejemplos. Estoy segura que ustedes, como docentes, podrían tener otras ideas de cómo formular finalidades, pero recuerden que lo más importante es que en materia de derechos, en todo caso, es que esas finalidades, si ustedes quieren que la enseñanza y el aprendizaje aporten a resolver los problemas, hay que hacer siempre el vínculo con los problemas identificados, ¿no? Entonces, y con el tema de empoderar a los niños y a las niñas. Ahora, la segunda pregunta que nos habíamos hecho era la de ¿qué enseñar? ¿No? Bueno, tenemos un par de pistas de finalidades. Una vez que tenemos las finalidades definidas, ¿qué queremos enseñar? ¿Qué saberes y qué saberes hacer queremos enseñar en relación con los derechos de la niñez? Ustedes recordarán
que el equipo EVI les compartió un material que aquí retomo una imagen de lo que el equipo EVI desarrolló, que presenta los 10 derechos de la niñez, o ejemplos, digamos, una selección de 10 derechos de la niñez, porque recordarán ustedes que son mucho más de 10, pero una selección de 10 derechos de la niñez que parecen, digamos, que son particularmente importantes en el contexto guatemalteco. Entonces, me voy a basar en ese contenido o en esa imagen para hablar de saberes y saber hacer. Entonces, saberes básicos. Les propongo, digamos, dividir en dos momentos esa reflexión de qué saberes y qué saberes hacer, abordar con los niños y niñas. Primero hay una serie de saberes básicos que si los niños y niñas, respecto de los derechos, que si los niños y niñas no tienen, va a ser muy difícil que entiendan, digamos, algunos contenidos más específicos en relación con los problemas que los aquejan. Esos saberes básicos son ¿cuáles? Son, por supuesto, comprender sus derechos y su importancia, es decir, ¿qué es eso de derechos? ¿Qué es esa noción de derechos? La noción de derecho es algo muy abstracto. Hay una serie de estrategias para poderle explicar a los niños y niñas esa noción de derecho, que podemos desarrollar ahora más adelante, pero que ellos entiendan qué es un derecho es muy importante. Y su razón de ser, por supuesto, ¿no? Enseguida está el tema de conocer los principales derechos y obligaciones de los niños y las niñas. El equipo EVI, en el material que les proporcionó, identificó una lista de 10 derechos. Ese es un ejemplo claro de los principios que puede guiarnos en los principales derechos y obligaciones que habría que enseñarle a los niños y niñas. Y hay un tercer punto que es absolutamente indispensable. Como ustedes lo saben y de hecho lo han subrayado en sus aportes, los derechos, si no asociamos los derechos a la vida cotidiana, no son sino frases en un papel. Y eso es lo que queremos evitar. No queremos que los derechos sean solamente frases en un papel. Queremos que los derechos tomen vida y se encarnen en situaciones de la vida cotidiana de los niños y las niñas. Y eso desde el punto de vista didáctico es absolutamente esencial. Digamos que este contenido que ustedes ven aquí, tomo el ejemplo del derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. Como en todo lo que ustedes hacen como docentes, si no le damos contenido muy concreto a ese derecho, es decir, cómo se manifiesta ese derecho en la vida cotidiana de un niño o de una niña de nuestra escuela, no vamos a llegar a ninguna parte. Así que ese principio de contextualizar, digamos, de movilizar, digamos, información que es relevante para los niños y niñas en el contexto, que hace vínculos con la vida cotidiana de los niños y niñas en el contexto. Eso ustedes lo saben hacer y también es esencial en la enseñanza de los derechos. Entonces, eso es para empezar con los saberes básicos. Ahora, también les quiero proponer una serie de saberes y saberes hacer que he seleccionado. Estos son, ¿cómo se dice? Decisiones que deben tomar ustedes, por supuesto, ¿no? Pero les estoy dando ejemplos basados en sus aportes. Entonces, saberes que, según lo que ustedes nos han contado, sería importante profundizar para poder responder a los problemas del contexto. Yo he identificado en particular 2 derechos dentro de los 10 derechos que tenemos listados.
este derecho número 2, que dice derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. ¿Por qué ese derecho? Porque uno de los temas que ha surgido de manera recurrente es el del trabajo infantil. ¿Y por qué ese tema puede ser abordado a partir del trabajo sobre ese derecho? Porque resulta que, digamos, algunas formas de trabajo infantil constituyen un obstáculo para el desarrollo, ya sea físico, mental o social, de los niños y las niñas. Así que ese es el criterio en realidad para saber si un trabajo que está haciendo un niño o una niña es nocivo para él o ella, es decir, si está vulnerando sus derechos. La pregunta de fondo que hay que hacerse es, ¿esa actividad está vulnerando el derecho de ese niño o de esa niña a desarrollarse de manera íntegra en todos los planos? Obviamente, asistir a la escuela es un elemento fundamental para ese desarrollo. Entonces, esa puede ser una entrada interesante para abordar el tema del trabajo infantil. Enseguida, obviamente hay que darle pistas de solución al tema, es decir, que una vez más hay que darle carne, hay que ponerle carne a ese asunto. No es suficiente con decir o con enseñarles a los niños que algunas formas de trabajo infantil son nocivas para ellos porque vulneran su derecho al desarrollo. También es importante mostrarles alternativas, es decir, hay algunas actividades que ciertamente pueden realizar que contribuyen a la economía del hogar sin que ello afecte sus derechos. Habría que hacer un análisis en el contexto específico de ustedes y mirar qué tipo de actividades pueden ser esas, pero según lo que ustedes nos han contado, por ejemplo, hay algunas actividades que ayudan a la economía familiar, como trabajar la tierra, ¿no? que son esenciales, incluso en el desarrollo de los niños y las niñas, en la transmisión de la cultura maya. Entonces, ¿hasta dónde se puede permitir que efectivamente ese trabajo se realice y bajo qué condiciones? Ese es el tipo de reflexiones que se pueden hacer con ellos. O de pronto hay algunas actividades que los niños y niñas pueden hacer en sus comunidades que les permitan de todas maneras ir a la escuela y cumplir con sus, digamos, con sus deberes de estudiantes y por ende respetando su derecho. Entonces esa sería la entrada, digamos, ayudarles a ellos a distinguir las actividades que deben evitar y las actividades que eventualmente pueden desarrollar porque no tienen, digamos, porque no obstaculizan su desarrollo. Hay otro tema que me parece que es muy importante profundizar, otro saber o saber hacer, que me parece muy importante profundizar para responder a los problemas del contexto, y es este derecho 9, que es el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes han identificado el tema de la violencia sexual, física, psicológica, como un problema fundamental en sus comunidades. Y bueno, esos problemas están íntimamente ligados a la violación del derecho a la protección. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los niños tendrían que aprender a identificar las formas de maltrato, es decir, hay diferentes formas de maltrato. Hay maltrato sexual, maltrato físico, maltrato psicológico. ¿Cómo se manifiestan esas formas de violencia y qué pueden hacer los niños y las niñas en caso de que identifiquen una de esas formas de violencia? Es decir, bueno, que la identifiquen en su caso o en el caso de un compañerito o una compañerita. ¿A quién pueden recurrir? En general es muy importante que ellos sepan que tienen que hablarlo con un adulto, pero hay que saber con quién. Y digamos, esa es la importancia de que la escuela tenga puntos focales para atender a ese tipo de problemas. ¿Con quién hablo? ¿A quién le puedo decir que tengo un problema? ¿Dentro de la escuela o fuera de la escuela? Eso cada escuela tiene que decidir cuál es el punto focal a quien se puede referir un estudiante que se encuentra frente a un problema de esos.
Y bueno, por supuesto, cómo protegerse, porque hay una serie de cosas que pueden hacer los niños y las niñas para que esos problemas no se vuelvan más graves de lo que pueden ser. Es decir, no solamente hablar con un adulto, sino hay una serie de comportamientos que ellos pueden adoptar para protegerse. Entonces, eso es muy importante también que los niños y las niñas lo sepan. Bueno, aquí en este punto quisiera hacer una breve pausa para darles a ustedes la palabra. He hablado de ejemplos, de saberes y saberes hacer, y he hablado de finalidades en relación con la enseñanza de los derechos de la niñez. Quisiera que ustedes me dijeran si dentro de esas listas de ejemplos que yo les he proporcionado, ustedes ven que está haciendo falta algo muy importante o algo que no vi en relación con sus aportes y que les parece muy importante, digamos, conservar en esta lista de ejemplos. Les doy la palabra, maestros y maestras, para que si creen que hay algo que sea importante agregar, nos lo digan. ¿Alguien quiere hacer un aporte? Por supuesto, si los formadores del equipo de EVI desean intervenir, también es bienvenida su intervención. Susana, y Sí. muy buenos días a todos. No, es que me llamó mucho la atención esto de cómo protegerse. Ese es un tema, creo yo, de que hay que analizar muy bien, porque estoy pensando en un grupo de niños de la vecindad de aquí, de yo vivo, y cómo haríamos para que estos niños realmente puedan protegerse. Eso me parece que no, bueno, en el caso mío, tal vez entre los compañeros docentes ya han tenido alguna experiencia de cómo enseñarle a los niños a protegerse, pero ese es un punto importante, que hay que reflexionar y hay que trazar también algunas líneas para, pues, formar también a los niños en la escuela y decirles cómo protegerse. Eso es importantísimo, pienso yo. Bueno, también hay que enseñarles a los padres, porque hablaron de talleres ahí en el aporte de los docentes, de la formación a talleres y formación a padres de familia. Entonces, estos padres de familia también tendrían que saber cuáles son esas acciones que deben llevar a cabo los niños para protegerse. Ese es un punto importante. Lo otro que estaba pensando, Susana y compañeros, es que yo creo que en las escuelas tendrían como parte del aula letrada, diría yo, colocar rutas de denuncias de violación a los derechos de la niñez y de la adolescencia. Y tal vez no solo en español, sino que también en quechí. En quechí, bueno, en los idiomas mayas, en este caso. Y esto será importante, y que incluso afiches para las casas. Bueno, si no se puede contar con afiches, tal vez algún tipo de material donde la cosa es que haya en algún sitio de manera visual cuál es la ruta a seguir, o tener los números de teléfonos de las autoridades, pues que todo mundo, ojalá así fuera, pero eso es lo ideal, tener los medios para saber dónde comunicarse inmediatamente ante situaciones como estas, ¿verdad? Bueno, solo es un comentario para iniciar un poquito con esta charla, para animar también a los demás docentes que tal vez tienen más ideas acerca de lo que yo dije. Muchas gracias, Susana. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Héctor, por esa
por esa contribución muy importante. Veo que la profesora Delmi Osorio está pidiendo la palabra. Adelante, profesora. Muchas gracias, mucho gusto de saludarles. Buen día para cada uno de ustedes. En primer lugar, pues agradecerle a Dios por esta oportunidad de seguir emprendiendo, ¿verdad? Y seguirnos formando como docentes. Y a ustedes por tomarse el tiempo de compartir sus conocimientos y poder mejorar nuestra educación, ¿verdad? Y pues en mi opinión creo que em, me gustaría aportar, ¿verdad? Después de todo este análisis que hemos hecho, em, pues cuando identificamos ya un caso de violencia, llegar hasta las últimas en la resolución de esos casos, porque los procesos en Guatemala son demasiado lentos, ¿verdad? Las denuncias pues se hacen y pues los procesos, como le cuento, de verdad cuesta mucho que paguen las consecuencias los que tengan que pagar, ¿verdad? Entonces creo que em, como aporte sería que realmente la denuncia se haga efecto, se lleve a cabo, ¿verdad? Se escuche, se lleve ahí sí que hasta las últimas consecuencias, como les digo, ¿verdad? Y que realmente tengan que pagar los que pues, son culpables, ¿verdad? Porque no puede ser posible que sigamos desprotegiendo a nuestra niñez guatemalteca. Gracias. Muchas gracias, profesora. Tomo nota también de ese aporte efectivamente esencial. Digamos que lo que es muy difícil, siento yo, en relación con esa situación para los maestros y maestras de manera general para los que estamos cerca de los niños en el día a día y que digamos, vemos esos casos en la vida cotidiana. Lo que es difícil es que, claro, hay toda una parte de esos procesos que no depende directamente de nosotros, ¿cierto? Como bien lo dice la profesora. Depende de instancias que se nos salen a nosotros de las manos. En ese sentido, lo que nosotros podemos hacer como docentes o como, digamos, actores en derechos de la niñez, pues yo me incluyo también en ese espacio de alguna manera, porque estoy, digamos, mi situación es similar a la de ustedes. Yo no tengo poder sobre esas instancias que van a digamos, llevar a concluir o no esas denuncias que nosotros podamos hacer, pues es socializarlas, es decir, es informar sobre esta situación a las autoridades competentes. Es decir, que lo que nosotros podemos hacer activamente es, como ustedes bien lo dicen, denunciar y también decir explícitamente, mostrar claramente a través de acciones de comunicación o de, digamos, de tipo político de alguna manera, mostrar a las autoridades competentes que esos casos no se están respondiendo o no se están llevando a cabo. Ese es, bueno, a no ser digamos, de meternos nosotros a trabajar en el tema, pero pues no es nuestro campo de acción, ¿cierto? Nosotros somos docentes o estamos implicados es con temas educativos, entonces nuestro margen de acción ahí es de alguna manera limitado, desafortunadamente, pero no es que no podamos hacer nada. Podemos hablar del tema, podemos visibilizar esos problemas ante las autoridades locales, nacionales, incluso internacionales competentes. Aquí en Suiza, por ejemplo, lo que se hace con mucha frecuencia es que se abren espacios en donde las autoridades competentes de los derechos de la niñez, o sea, las personas del país que son responsables por proteger esos derechos, escuchan no solamente a los niños y a las niñas, sino a la población civil respecto de esos temas. Esos espacios son espacios que se han ganado a punta de participación de la sociedad civil, es decir, de que las personas que están en contacto con los niños y las niñas de forma cotidiana
expongan esos problemas que ustedes ven, profesores y profesoras, todos los días en su escuela. Entonces, esa es la pista de acción que podemos nosotros imaginarnos desde la escuela, desde nuestro rol de docentes o de educadores. Desafortunadamente, no podemos necesariamente ir hasta el final digamos, de esas, para asegurarnos que esos procesos se cumplan, pero sí podemos hacer cosas, ¿no? Entonces mi mensaje una vez más es, somos conscientes, y ustedes lo son, de que son problemas que a veces se nos salen de las manos y que no dependen directamente de nosotros, pero lo que sí podemos hacer es tener una postura de informar a las autoridades, digamos, a las autoridades competentes sobre ese tipo de problemas y hacerlo de manera solidaria, ¿no? De manera solidaria como escuela, de manera solidaria como comunidad, etcétera, etcétera. Es muy importante que haya, digamos, no votarnos solos a ese tipo de iniciativas, ¿no? Es importante que seamos grupos sólidos, que nos acompañemos, que tengamos apoyo dentro de la comunidad para comunicar ese tipo de mensajes de manera solidaria. Como en cualquier, digamos, como en cualquier movimiento de tipo civil, ¿no? Y bueno, y ser conscientes de las limitaciones de nuestro rol, ¿no? Que desafortunadamente no es cosa fácil, en eso estamos de acuerdo, pero hay que concentrarse sobre lo que sí podemos hacer, ¿sí? Y no sobre lo que no podemos hacer, porque si no, entonces no hacemos nada. Entonces, ese es un poquito el criterio que podemos adoptar. Concentrémonos en lo que sí podemos hacer, en lo que no se nos sale de las manos para ayudar a promover esos derechos. ¿Alguna otra persona desea tomar la palabra sobre estos puntos? Bueno, por el momento no veo más manitas. Así que seguiré con mi presentación y si en algún momento se les ocurren ideas, no duden en levantar la mano y les daré la palabra con muchísimo gusto. Bueno, ahora recordarán ustedes que dijimos que había 3 preguntas clave, ¿cierto? ¿Para qué enseñar los derechos de la niñez en el aula? Es decir, ¿con qué finalidad? ¿Qué enseñar? ¿No? ¿Qué contenidos enseñar? Y la tercera pregunta que aún no hemos abordado es cómo hacerlo. Cómo enseñar esos saberes y esos saberes hacer que hemos identificado en esta primera parte. Lo que voy a hacer ahora es, una vez más, darles ejemplos, porque por supuesto en una hora de exposición es muy difícil cubrir todas las estrategias posibles para enseñar los derechos de la niñez. Pero les voy a dar algunos ejemplos concretos de cómo se puede hacer eso. Si algunos de ustedes están interesados, les compartiremos material o podríamos en el futuro desarrollar espacios en donde profundicemos esos temas de manera más importante. Así que una vez más, aquí les voy a dar una serie de ejemplos, no exhaustivos, ejemplos de cómo enseñar esos saberes y saber hacer. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de estrategias didácticas. Y mi primer ejemplo es el de los estudios de caso. Quisiera un voluntario o una voluntaria para que nos ayude a leer este caso que redactó el equipo EVI como un ejemplo de un caso que podría ser trabajado con los niños y niñas en el aula. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria para leernos este caso? Bien, buen día. Buen día. Voy a Profesor lectura. Flaviano, muy bien, muchas gracias. Bien, la lectura dice así. Me llamo Ana, tengo 10 años, vivo con mi mamá y mi hermano de 15 años en una aldea en el norte de Guatemala. Mi mamá y mi hermano trabajan en la milpa, en un lote que alquilan. Parte de la cosecha se vende y la otra parte es para comer.
Mi hermano dejó de estudiar para ayudar a mi mamá. Yo estudio 4º grado en la escuela que está a 1 kilómetro de la casa. Me gusta ir porque aprendo muchas cosas nuevas y porque tengo amigas con las que juego. Antes de ir a la escuela, debo preparar y llevar el desayuno a mi mamá y hermano, que desde muy temprano se van a trabajar a la milpa. Aunque me levanto muy temprano, muchas veces llego tarde a la escuela y la clase ya ha comenzado. Hoy, cuando entré tarde a la clase, el profesor me regañó. Me dijo que ya varios días llegaba tarde y que si seguía así iba a llamar a mi mamá. Además, como castigo, me dejó parada. Me sentí muy avergonzada. Durante el recreo, quería hablar con él, con el profesor, para contarle porque llegaba tarde. Pero no me animé tampoco, le conté a mi mamá, pues ella trabaja mucho y no quiero que se preocupe. Ahora cuando se me hace tarde, ya no quiero ir a la escuela. Gracias. Muchas gracias, profesor, por la lectura. Bueno, aquí ¿qué vemos? Vemos un texto narrativo en el cual Ana, que tiene 10 años, cuenta una situación que le sucede en su vida y que tiene que ver con que entra en conflicto su asistencia a la escuela, ¿cierto? Con las actividades que tiene que hacer en la casa. ¿Y qué pasa con Ana? Pues que Ana prefiere guardárselo para sí, y por guardárselo para sí, porque no lo habla ni con su profesora o su profesor, ni con su mamá, pues resulta que pierde la motivación para ir a la escuela, cosa que le gustaba anteriormente, pero se le convierte en un problema, ¿cierto? Se le convirtió en un problema ir a la escuela, porque entra en conflicto su asistencia a la escuela con las responsabilidades que tiene en su casa, ¿cierto? Entonces, poquito a poco ella va prefiriendo que mejor no va. Bueno, esto es un caso que posiblemente algunos de ustedes puedan encontrar en sus aulas de clase, ¿cierto? Lo importante de este caso es que es realista, es decir, podría sucederle a algunos de los niños y niñas con los que ustedes trabajan, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de casos que necesitamos, casos realistas. De hecho, muchos de ustedes en la primera contribución que hicieron a estos webinarios, hicieron el ejercicio de formular un artículo, digamos, de redactar, perdón, un artículo de prensa en relación con un caso de violación de un derecho de los niños o las niñas. Ese es el tipo de casos que podemos utilizar, casos que los niños y niñas se den cuenta que les podrían pasar a ellos, les parecen familiares. Ana podría ser una de las niñas de mi clase, ¿no? Eso es lo importante en este tema de los estudios de caso, que los niños se vean ahí reflejados de alguna manera. Y ustedes, por supuesto, están muy bien parados para poder redactar este tipo de material. Nosotros podemos proporcionarles ejemplos para tratar, digamos, para trabajar con ciertos derechos. Elegí este caso porque tiene que ver con el digamos, con el tema del trabajo infantil, ¿no? Que ustedes han subrayado como un tema tan importante. Entonces, esto podría ser una entrada, este tipo de estrategias, que los niños y niñas lean y comprendan este texto y enseguida, bueno, obviamente que analicen, ¿no? Que analicen la situación de Ana en un primer momento, qué le está pasando a Ana, cuál es la situación en la casa, cuál es la situación en la escuela, qué cambia entre el principio cuando Ana tiene, bueno, esa evolución, ¿no? Que ella primero tiene ganas de ir a la escuela y resulta que al final no, ¿no? Que ellos entiendan todos esos mecanismos. Y enseguida, por ejemplo, una cosa que uno podría hacer es
eso es otra estrategia que es bien interesante en materia de enseñanza de derechos, es el debate. Les doy un ejemplo de eso, cómo podría darse en el aula. Podría uno imaginarse que los estudiantes tomen posición respecto de las acciones de Ana, ya sea individualmente o en grupos pequeños, haciéndoles preguntas como estas. ¿Crees que Ana tuvo razón en no contarle a su profesor por qué llegaba tarde? ¿Por qué? ¿Crees que tuvo razón en no compartir con su mamá la situación en la escuela? ¿Por qué? Podrían imaginarse dividir la clase en dos grupos, los que están de acuerdo con Ana y los que no están de acuerdo, y lanzar un debate sobre el tema. Entonces, ahí, ¿qué es lo importante? Si ustedes deciden lanzar un debate sobre temas de este tipo, hay una serie de cosas que hay que tener presentes. Es importante que el docente juegue un rol de moderación, es decir, el docente no se puede contentar con sencillamente dejar a los niños que hagan su debate. El docente va a tener un rol de guía, como lo tiene de hecho en los procesos de enseñanza-aprendizaje activos que ustedes manejan. Es exactamente el mismo principio, es decir, los niños necesitan que ustedes los guíen, y necesitan que ustedes los guíen no solamente respecto de los conocimientos en relación con los derechos, sino de los valores que están detrás de esos derechos, porque el fondo del tema de los derechos es su relación con sus valores y con los valores que de alguna manera orientan nuestras acciones, ¿no? Entonces ahí el trabajo del docente se basa en eso, en ayudarles a los niños y las niñas en el marco de la moderación de ese debate, a entender cuáles son las lógicas de acción que están detrás de la opción A, estar de acuerdo con Ana, o de la opción B, no estar de acuerdo con Ana. Por ejemplo, para el grupo que está de acuerdo con Ana, ellos habrían hecho lo mismo. Ah, pues ¿por qué crees que hay que actuar de esa manera? ¿No? ¿Por qué crees es decir, qué valores o qué valores están fundamentando las acciones de Ana para el grupo que trabaja, que está de acuerdo con Ana? Es decir, ¿por qué Ana está haciendo lo que está haciendo? Es decir, ella habla de que no le dice a su mamá porque ella es empática con su mamá, ¿cierto? Ella tiene una buena voluntad. Ella es empática con su mamá, ella dice, mi mamá trabaja mucho, yo no quiero que ella se preocupe, ella no quiere ser un peso para su mamá. Entonces, la lógica de acción de Ana respecto a su mamá es que no quiere preocuparla porque su mamá ya tiene suficientes problemas. Eso es una lógica muy noble, pero resulta que no le va a ayudar finalmente ni a Ana ni a su mamá, y eso es lo que ellos tienen que entender, ¿cierto? A punta de preguntas. Bueno, ¿por qué Ana está haciendo eso? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué valores está promoviendo Ana cuando lo hace? Y bueno, promueve el valor, digamos, lo que fundamenta esa acción es el valor de la empatía, de la solidaridad con su mamá, que es muy positivo, pero ella está priorizando ese valor por encima de un valor que nosotros estamos tratando de decirle es aún más importante, que es tu derecho a tu desarrollo, ¿no? Tu desarrollo físico y mental, que es poder ir a la escuela, ¿no? Entonces, si la empatía con tu mamá te está generando, digamos, una situación en donde tú no está, tu derecho al desarrollo está siendo vulnerado, hay un problema, ¿no? Entonces ahí Ana, ¿qué tiene que aprender? Ana tiene que aprender a que no se negocia el derecho al desarrollo físico. Eso no se negocia. Por más empática que se haya con su mamá, y puede seguir generando empatía con su mamá de otras maneras, pero la empatía con su mamá no es una razón suficiente para que no, digamos, se le respete a ella su derecho a ir a la escuela, y su mamá tiene que saber eso. Entonces, ahí está un principio de toma de conciencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que, digamos, Ana cambie ese comportamiento, ¿no? Ese es el tipo de debates que se pueden generar, o de preguntas que se pueden hacer a los estudiantes en relación con casos de estos. Veo una manita alzada. Y Susana, yo quisiera aportar
en relación a lo que tú estás planteando, me parece muy interesante y yo creo que podría ser un reto que como grupo, yo veo que hemos llegado alrededor de 46, 50 personas constantes a este tercer webinario. Y yo creo que ese es un compromiso que nos dice que realmente queremos hacer algo por los derechos de la niñez, todos los que estamos aquí. Me parece importante esta estrategia que tú estás planteando, que consiste en el análisis de casos. Esto implicaría que nosotros con los docentes pudiéramos ir construyendo un módulo en el que podamos recurrir a estos casos, tener estos casos a la mano y tenerlos didactizados para ver cómo los podemos trabajar en el aula y luego planificar cada cuánto trabajarlos en el aula, ¿verdad? Porque sí, digamos, ahí en este caso de Ana habría mucho más que ver, además de que si Ana tiene, por las razones por las que llega tarde, si tuvo razón o no en decirlo, pero también habría que ir más allá. ¿Dónde está el papá? ¿Verdad? El papá no se menciona. ¿Y dónde está ese papá? Completamente de acuerdo. Que es el que debería también asumir la responsabilidad de esta familia, así como la mamá, así como el hijo mayor. Entonces, todas estas reflexiones yo creo que nos servirían mucho para ir tomando conciencia, porque Ana al final, ella tiene el derecho de ir a la escuela, pero las condiciones son tan adversas que al final ella está muy indefensa en esta situación. Entonces, yo creo que sí es importante, a lo mejor como un compromiso a futuro, el de seguir construyendo material, casos didactizados que nos ayuden para llevarlos al aula. Yo creo que nos serviría mucho y yo invito a todos los docentes que están con nosotros ahora hasta el final para que se mantengan. Hay varios que nos han mandado sus tareas, las hemos visto, sus reflexiones, sus actividades. Entonces, ojalá que podamos continuar y podamos concretar un material didáctico que podamos llevar al aula y que nos ayude realmente a abordar estas situaciones que son bastante complicadas, complejas, y principalmente para abordarlas con los papás. Yo veo ahí un consejo educativo al que felicito, porque los papás realmente son un papel muy importante en la vida de sus hijos, y muchos papás no toman esa responsabilidad, creen que solo tienen a los niños y ya es fácil tenerlos, pero acompañarlos en todo su desarrollo es lo difícil, ¿verdad? Así es que esa era mi participación. Muchas gracias. Profesora Lisbeth, muchísimas gracias por esos comentarios. Realmente son esas las pistas por esos complementos. Realmente es en esa dirección que quisiera, como decir, invitarlos a caminar, digamos. Creo que es una pista efectivamente didáctica que puede ser muy interesante para abordar los problemas que ustedes han identificado. Digamos, para cerrar este puntico, lo que es importante ahí es que este tipo de análisis de casos y de debates no es analizar un caso por analizarlo, o sea, no es solo un tema de análisis y comprensión, no es solo un tema de debatir por expresar ideas. Eso hace parte del proceso didáctico en este caso, pero no es suficiente para completar el proceso didáctico. Es muy importante en este tipo de dispositivos, de estrategias, que el docente tenga muy claras las conclusiones del debate. La profesora Lisbeth nos dio otros ejemplos de conclusiones que el docente puede tener en mente antes de empezar su debate, ¿cierto? ¿Qué pasa con el papá? Bueno, y como bien lo subraya la profesora Lisbeth, hay 1000 otras conclusiones que podríamos sacar a partir de ese caso, de cosas que no están funcionando bien y de las cuales y que están perjudicando al niño o la niña. Ese tipo de cosas el profesor, la profesora las tiene que tener claras desde el principio y son su brújula. Su brújula de alguna manera es los derechos de la niñez, ¿no? Entonces, los derechos de la niñez, al didactizar el tema de los derechos de la niñez, estamos todo el tiempo haciendo una ida y vuelta entre los casos y esa teoría, de alguna manera, de los valores que son los derechos, ¿no? Y no se nos puede olvidar esa teoría, porque si se nos olvida esa teoría, perdemos nuestro norte. Nuestro norte es como una brújula.
de alguna manera el tema de ese texto abstracto, ¿no?, del derecho. Es nuestra brújula para poder analizar de manera constructiva casos problemáticos, ¿ok? Y esa es un poco la postura didáctica que puede adoptar el docente al abordar este tipo de contenidos. Y bueno, podríamos seguir durante horas con este tema. Ya ven ustedes que hay mucho grano por moler, como decimos en francés, con este asunto. Pero me alegra que la profesora Lisbeth haya ya identificado pistas en este sentido para profundizar. Veo que el profesor Flaviano levantó la mano. Adelante, profesor. Escucha. Ahí estamos, gracias. Ah, buenísimo. Sí. Bien, estaba intentando auricular, pero no tuve problemas. Dos cosas, la historia es muy bonita, interesante. Créanme que derechos del niño es lo que debe prevalecer y conocer derechos y obligaciones. Pero la historia me trae dos cosas también que se puede profundizar como conclusión. Veámoslo de esta manera. Ana cuenta una historia del trabajo que realiza de casa, que lo podemos tomar desde un contexto cultural, que es algo, un patrón, una necesidad. Créame que hay muchas familias que cierran el ciclo alimenticio sembrando maíz para no comprar ni un grano de maíz. Es decir, que ellos siembran para que tengan alimento durante un año. Lo que decían, el excedente es lo que se saca al mercado. Y lo otro es hacer la explotación, ¿verdad? Pensémoslo de esta manera, se convierte en fuera ahí sí, en conflicto, la situación a que el padre de familia haga obligar al niño a que produzca sobre la mano de obra su trabajo antes de asistir a la escuela. Entonces, dos cosas que también se puede profundizar porque lo veo muy interesante, como le digo, porque yo también en donde trabajo y resido, pues me doy cuenta de que mucha gente trabaja, siembra para tener alimentos y economizar de esa manera y no generar ningún gasto. Y muchos ven el provecho que realizan el mismo trabajo para que aprendan. Esos son patrones culturales que quizás no sea muy obligatorio, sino como una necesidad. Gracias. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por esos aportes. Podemos constatar que estas pistas de reflexión que nos compartió la profesora Lisbeth realmente tienen futuro, es decir, crear un conjunto de casos didactizados que podamos trabajar en el aula todos juntos puede ser realmente una para el futuro. Ya vemos que hay muchas ideas en esta dirección. Me alegra que les genere reacciones. Muy rápidamente, una última estrategia que desafortunadamente no vamos a tener tiempo de compartir de manera profundizada, pero hay una estrategia que podría uno imaginarse también hacer en el aula, y es algo que hacemos mucho aquí con nuestros estudiantes en Suiza. Es pedirles que elijan cada estudiante. Esto es una cosa muy personal, ¿no? Esto ya es un tema más íntimo de cada uno. La primera estrategia era más un tema de grupo, de generar debate, de ponerse en los zapatos de otra persona, de alguna manera, a través de Ana, ¿cierto? Pero también podemos pedirles a ellos, a los niños y a las niñas, que interioricen un poquito y que piensen desde su punto de vista, cuál es el derecho más importante para él o para ella y por qué. Y representar ese derecho a través de una foto o de un dibujo y redactar un corto texto narrativo que acompañe su foto o su dibujo. Esta estrategia la he llamado testimonios anónimos porque generalmente lo que uno logra con ese tipo de estrategias es liberar un poco la palabra de los niños, porque en general los niños tienen muchas cosas que decir sobre sus derechos. Lo que pasa es que no necesariamente existen espacios para que ellos lo digan. Entonces, este tipo de preguntas o de actividades permite que los niños, a través ya sea del dibujo o de la escritura, luego, digamos, es importante que haya de alguna manera una mediación del dibujo, porque es difícil para muchos de ellos escribir, por supuesto. Entonces, si ellos pueden expresarse de una manera más fluida o más accesible para ellos antes de ponerse a escribir, es interesante. Entonces,
una vez, digamos, eso genera espacios de palabra que pueden ser muy, muy interesantes, y luego se puede pensar en compartir esas fotos o esos dibujos o esos textos con compañeros de clase o con la escuela, ¿no? Con los padres de familia, y así hacer el vínculo con las formaciones de los padres de familia. O sea, todo este material puede utilizarse también en las formaciones o en los diálogos con padres de familia, o incluso con estudiantes de otros países y con autoridades, ¿no? Les estaba hablando al principio de la importancia del trabajo de comunicar a las autoridades competentes qué es lo que está pasando. Para poder comunicar a esas autoridades competentes se necesita material, es decir, se necesita material de comunicación. Todos esos casos anónimos que ustedes redactan, ya sea para fines didácticos o que los niños expresan a través de actividades de aula que ustedes les proponen, pueden servir como material de comunicación. Eso es algo que hacemos mucho aquí y quería mostrarles muy rápidamente. Voy a compartirles otra pantalla. Quería compartirles muy rápidamente un ejemplo del resultado de este tipo de trabajo con los niños y niñas que hemos hecho aquí en Suiza y que hemos hecho también en África y que hicimos un poco en Guatemala en algún momento. Estas son fotos que han tomado los niños y niñas sobre sus derechos. Entonces, por ejemplo, este niño dice que él se expresó sobre el derecho a no ser discriminado, porque visiblemente se le burlan mucho a causa de sus anteojos. Bueno, eso es un problema de niño suizo, pero quiero decir que cada niño en su contexto va a expresar sus problemas a su manera y en función de sus realidades, ¿no? Y entonces, bueno, hemos compilado esas fotos aquí en este globo. Algunos niños en algunos países les hemos pedido que hagan dibujos y ellos expresan ahí en esos dibujos su visión sobre sus derechos y redactan su pequeño texto que nosotros también podemos poner en esta plataforma para que se pueda luego compartir con las autoridades competentes y mostrarle a esas autoridades competentes que tenemos un problema, ¿no? Entonces, bueno, hay otros niños que hablan del derecho a ir a la escuela. Bueno, no sé muy bien qué fue lo que creo que dice derecho de vivir. Bueno, son niños que viven en contextos de violencia, en los cuales pues están confrontados a la muerte de personas cercanas, muerte violenta de personas cercanas. Bueno, ven ustedes el derecho a la familia. Para esta niña lo más importante es su familia. Bueno, en fin, y algunos de estos niños han dado testimonios bien interesantes que nosotros podemos después utilizar también para ayudar a mostrar cuáles son los problemas que tenemos en cada uno de los países y para mostrarle a las autoridades competentes en qué dirección necesitamos que actúen, ¿no? Bueno, eso es otro ejemplo. Y ya paro porque se me fue el tiempo. Pasaríamos con la siguiente actividad propuesta en la agenda para el día de hoy, que está orientada a una reflexión individual para planificar actividades de aula pensando en el tema que estamos abordando el día de hoy, derechos de la niñez en el aula. Yo le cedo la palabra a Susana. Adelante. Muchas gracias, María. Les voy a compartir de nuevo mi pantalla para mostrarles cuáles serían las reflexiones que vamos a llevar a cabo cada uno de manera individual con base a lo que acabamos de discutir juntos. Entonces, la reflexión individual que queremos proponerles para hoy, cada uno la va a hacer en su, digamos, tomar sus noticas en su cuaderno, donde quiera, alrededor de estas 4 preguntas. Y la idea es que vamos a tener unos 15 minutitos para la reflexión individual y 15 minutitos para que aquellos que lo deseen, podremos escuchar unas 3 o 4 personas, compartan sus reflexiones alrededor de esas preguntas con el resto de los participantes. Los dejo leer las preguntas. Si alguno o alguna tiene dudas respecto de las consignas, no duden en preguntar.
Aquí estamos, pero los invitamos entonces a iniciar esa reflexión. Tienen 15 minutitos y en 15 minutitos volvemos a plenaria, pero aquí estamos para responder preguntas si alguna de las preguntas no está clara. Susana, Sí. EA significa enseñanza, aprendizaje. Sí, señor, mis disculpas. EA significa enseñanza, aprendizaje, es Y correcto. DN es derechos de la niñez. Es correcto, y mis disculpas por no haber escrito en todas letras esas palabras, es verdad que hubiera sido mejor. Bueno, aquí estamos de vuelta para compartir las ideas que pudimos desarrollar, que pudimos anotar alrededor de las preguntas. Queríamos comentarles que, bueno, tenemos 15 minuticos para compartir ideas, así que podremos escuchar probablemente a 3 o 4 personas, pero los que no hayan tenido la oportunidad de compartir sus ideas con nosotros hoy, lo podrán hacer si lo desean vía la plataforma. Ya el ingeniero Miguel nos ha hecho el favor de abrir un espacio para que ustedes puedan, si lo desean, subir un pequeño documento en donde hagan sus aportes relativos a estos temas. Así que los invitamos a subir sus reflexiones a la plataforma cuando hayamos finalizado para los que lo deseen. Bueno, ahora quisiera saber quién desea compartir algunas de sus reflexiones con la plenaria. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Yo invitaría a Delmi Osorio porque ella ha sido muy constante en su participación y en su entrega de tareas, muy activa. No sé si Delmi nos quisiera compartir. Muchas gracias, licenciada. ¿La puedo molestar para que me puedan colocar en pantalla, por favor, las preguntitas? Por favor. Muy bien. Ahí están, Muchas Delmi. gracias. Gracias. Dice, contemplaría la planificación, ¿verdad? De mis estrategias de enseñanza-aprendizaje. Pues claro que sí, ¿verdad? En eso nos enfocamos en que realmente nuestra niñez, pues no solo tenga el conocimiento, sino que tenga la preparación emocional para que ellos puedan, pues tener noción, ¿verdad? Y en dado caso, pues tengan esos baches en su vida, ¿verdad? Pues fíjese que yo quiero hacer más que todo una recopilación de todo lo aprendido el día de hoy. Con respecto a la inducción que ustedes nos han dado, es bastante motivador y con mucha concientización para nosotros para nosotros los docentes, perdón, el hecho de que realmente nos enfoquemos al bienestar de la niñez y de la adolescencia. Entonces, para mí, una de las grandes estrategias que tuve, incluso terminé el día de ayer, ¿verdad? Yo de verdad quiero dejar huella en todo esto que he aprendido. Incluso como les cuento, pues el día de ayer terminé con algunos directorios telefónicos de instituciones y organizaciones en las cuales pues teníamos o tienen incidencia en los niños aquí en mi comunidad, en mi municipio, y entonces esa fue una de las grandes tareitas haciendo pues énfasis a la primera pregunta, ¿verdad? Si yo contemplaría la planificación, pues claro que sí. Como les digo, sí me puse activa en ese sentido, ¿verdad? Y la segunda preguntita dice, además de los aspectos generales relacionados con los derechos de la niñez, ¿qué contenidos específicos le gustaría poder abordar con ellos? Pues la autoestima, en primer lugar, ¿verdad? La autoestima, el liderazgo, el, el enfoque socioeconómico en la cual su contexto real en el que viven los niños, pues también, ¿verdad? Ellos tengan un poquito más de noción por qué es que se da esas situaciones en nuestra comunidad, pero no solo quedarnos con el problema, sino con las soluciones.
¿verdad? Que podemos aportar en nuestra comunidad. Entonces sí es importante, ¿verdad? Que los derechos de la niñez pues sea un eje bastante importante que ellos deben de practicarlos. Y dice, algunas de las estrategias didácticas propuestas le llama la atención. Sí, claro que sí. Muchas de las estrategias que fuimos viendo, ¿verdad? Aquí en estos webinars, es que la niñez como tal en Guatemala está muy golpeada. em, Está muy golpeada en el sentido de que las familias ahora son menos integrales, menos como amorosas. Nos damos cuenta, ¿verdad? Antes un niño pues nos llegaba a abrazar con más amor, con más empatía. Sin embargo, hasta eso hemos perdido, ¿verdad? Em, el acercarnos, ese contacto físico es importante, ¿verdad? Entonces sí, esas estrategias didácticas pues van desde lo más básico, que es el podernos sociabilizar unos con otros. Y por último, ¿verdad? ¿Qué vínculos puede hacer con el trabajo que ya hemos planificado? Pues como les comentaba, ¿verdad? Primero un directorio telefónico de las instituciones y o organizaciones, ¿verdad? Y también creo que es importante la sociabilización de algunos acuerdos que en el gobierno se han emitido, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de pertenecer a la comisión de disciplina dentro de mi centro educativo por varios años y entonces sí realmente los niños aprendían, ¿verdad? A que tenían que respetarse unos con otros, a que dentro de la escuela habían normas y reglas que cumplir y creo que sí, la sociabilización, em, la sensibilización también con la comunidad educativa, ¿verdad? Creo que es propicio que la seguridad dentro y fuera del establecimiento se lleve a cabo. Muchas gracias. Profesora Delmi, muchísimas gracias por sus contribuciones. Em, Quisiera saber si hay algún otro voluntario, alguna otra voluntaria que quisiera compartir sus reflexiones. Y buenos días. Buenos días, profesor Julio, ¿sí? Sí, así es. Adelante, por favor. Gracias. En relación a la pregunta 1, pues dentro del pequeño plan que entregué, aunque sea un poco ya tarde, me van a perdonar, pero lo tengo contemplado desde preprimaria hasta sexto para poder dar a conocer pues, los pequeños derechos que, digo pequeño porque igual no se ha hecho mayores cosas a nivel de nuestra escuelita, tal vez podríamos decir, y a nivel nacional también, desde preprimaria a sexto. Ya el segundo sería tomar los temas de valores y los derechos humanos, en especial, digamos, sería lo que más nos compete, derechos del niño y de la niña, ¿verdad? Ya en el tercer punto sería, sí, definitivamente las estrategias pues están muy buenas. Y podemos decir también que casi todos los niños pues han sido vulnerados en sus derechos por cualquier causa. Lógicamente tienen injerencia los padres de familia, pero esperamos que en un futuro pues también considero que nos estamos comprometiendo a que obtengan sus derechos como seres humanos. Y el cuarto inciso sería acercarnos a las instancias gubernamentales que tienen relación con los derechos humanos, los derechos del niño, o algunas ONGs que también funcionan en el medio. La profesora que habló anteriormente, pues tiene mucha razón, ¿va? Muchas veces ya no hemos tenido mayor relación y acercamiento con los niños, pero también acordemos de que hay tantas leyes
que también muchas veces nos evitan que por lo menos ya no podemos decirle, abrazar al niño, ¿qué tal? Buenos días. Muchas veces también nos vinculan con la cuestión de que muchas veces se violan los derechos. Entonces, a la larga hay partes también contradictorias de las leyes, pero sin embargo hay que trabajar bastante. Considero que desde mi punto de vista, y espero también la colaboración de cada uno de mis compañeros docentes de la escuelita. Muchísimas gracias. Buen día. Profesor Julio, muchas gracias por su contribución. ¿Algún otro voluntario? ¿Tenemos tiempito para una persona más? Buenos días. Buenos días, profesora Miriam, por favor, siga. Gracias. En cuanto a la pregunta 1, pues sí, siempre se planifican actividades en cuanto al tema de los derechos del niño, ya que en el CNB sí está contemplado en todos los grados. Y la edad de mis alumnos comprende entre los 9, 10, 11 e incluso hasta los 12 años. En la pregunta número 2, yo quisiera ir analizando uno a uno cada derecho con mis alumnos, pero lamentablemente ahorita con lo de la pandemia se hace un poquito imposible extender tanto, ya que algunos no tienen algún medio tecnológico para estar en comunicación continua. La número 3, me llamó mucho la atención el estudio de casos, ya que a través de situaciones o historias de hechos reales, los alumnos se pueden ir identificando. Y de igual manera también como docentes, concientizarnos y estar al pendiente de nuestros alumnos. Cuando las clases eran presenciales, pues uno ya conocía a sus alumnos, su comportamiento, actitudes, y si de pronto ellos cambiaban, uno identificaba que obviamente tenía algún problema. Lamentablemente ahorita estamos trabajando a distancia, no podemos ver a nuestros alumnos y desconocemos muchas situaciones que ellos están viviendo. En la número 4, sí he abordado el tema de los derechos del niño en mis planificaciones, pero también me preocupa la forma en que los niños ven sus responsabilidades. Yo esperaría que a través de EDM nos pudieran proporcionar material para los niños también, para compartir con ellos el tema sobre los derechos del niño, para que ellos también los conozcan. Profesora Miriam, muchísimas gracias. Gracias a la profesora Delmi, al profesor Julio y a la profesora Miriam por sus aportes. Todos estos son insumos. Veo que la profesora Irma levantó la mano. María, ¿tenemos 3 minuticos más Sí. o ya tenemos que pasar a conclusiones? No, démosle unos minutitos a la profesora Irma. Adelante. Perfecto, gracias. Profesora, adelante. Buenos días, licenciada. Solamente quiero contribuir acerca de la respuesta número 2. Con respecto a los aspectos generales relacionados con los derechos de la niñez. Nosotros hemos trabajado con el programa ya varios años, incluso hemos desarrollado este material con los niños, contribuimos a hacer lo de las fotografías, lo de los derechos del niño, incluso ya lo hemos trabajado en la primera unidad, en el curso de formación ciudadana. Ahora, mi contribución es solamente los contenidos que me gustaría abordar con ellos sería la autoestima, como lo dijo la compañera que me antecedió en la primera participación, el respeto, porque ahí está el valor, pero se ha dejado de
trabajar mucho con respecto a esto, el respeto y los deberes y las obligaciones, porque recordemos también que a la par de los derechos, quizás hacemos mucho énfasis en los derechos, pero también trabajar con los niños lo que son los deberes y que ellos también tienen obligaciones para poder enseñar a desarrollar su potencial, porque nuestro trabajo no es solo que aprueben. Yo estoy dando sexto grado, no solo que aprueben sexto grado, sino que sigan estudiando o que desarrollen una actividad para que puedan ser económicamente activos y si estuviera en su caso, pues una profesión, porque la verdad que el área donde nosotros estamos hay mucha pobreza, pero si nosotros como maestros contribuimos a enseñarles a que sean económicamente activos, pues esa es nuestra misión y yo que estoy trabajando ahorita con sexto grado, pues he trabajado mucho la resiliencia, que es trabajar con ellos, ¿verdad? Para que puedan superar ellos esta situación de pandemia. Solamente gracias. Profesora Irma, muchísimas gracias por su contribución. Agradezco de nuevo a los 4 profesores que tomaron la palabra, que nos brindan pistas para digamos, profundizar ciertos aspectos dentro del programa en relación con los derechos de la niñez que podremos ir desarrollando a lo largo de los próximos meses o años. Quisiera de pronto, en reacción a algunos de los comentarios que se hicieron, resaltar que para aquellos de ustedes que estén interesados en la última estrategia que se compartió, la de tomar las fotos o darles espacio de expresión a los niños para que de manera subjetiva expresen los problemas que ellos tienen en relación con sus derechos, quería contarles que, bueno, es muy importante para que eso funcione bien, que se haga primero todo el trabajo preliminar a profundidad, digamos, con los estudiantes, es decir, que haya un trabajo de fondo sobre entender los derechos, aterrizarlos a la vida cotidiana, trabajar los estudios de caso, ese tipo de cosas es muy importante hacerlas antes de pedirles que hagan, digamos, ese tipo de trabajo de expresión, para que ellos entiendan bien sobre qué se les está pidiendo que se expresen, ¿no? Porque todos sabemos que una opinión informada vale mucho más que una opinión de alguna manera espontánea, ¿no? Entonces, ese mismo principio vale para, digamos, el orden en el cual sería ideal aplicar esas estrategias. Y también quiero contarles que para aquellos de ustedes que ya han trabajado los derechos de la niñez en el aula con sus estudiantes, existe un espacio dentro de Enfants du Monde en donde cada 20 de noviembre, que es el día en el cual celebramos a nivel mundial los derechos de la niñez, es el cumpleaños de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, el 20 de noviembre cada año, pues aquí en Enfants du Monde en Ginebra organizamos cada año un evento en donde le abrimos a los estudiantes que han trabajado en los programas sobre derechos de la niñez espacios de expresión para que ellos mismos, los estudiantes, compartan si desean sus testimonios o testimonios anónimos, que hay cosas que han pasado a otras personas, o el resultado de su trabajo en el aula con autoridades nacionales e internacionales que pueden apoyar la defensa de sus derechos. Eso sucede cada 20 de noviembre aquí en Ginebra. Y este año tenemos pensado abrir espacios de participación para los niños y las niñas en Guatemala que lo deseen. Obviamente, difícilmente podremos imaginarnos que viajen, pero sí podemos organizar espacios de participación virtual como el del día de hoy. Entonces, invito a los profes que sientan interés en esta perspectiva, que lo comuniquen al equipo de EBI también, y que podamos, digamos, ir identificando profes que puedan estar interesados en participar en este tipo de eventos a distancia con sus niños, ¿no?
Y bueno, y esto sucede cada 20 de noviembre de cada año, o sea que si no se hace este año, pues también puede ser el año entrante, pero los invito a que consideren también esa perspectiva. También es una manera de, digamos, darse un objetivo, motivarse para hacer actividades con sus estudiantes que luego se pueden compartir y de alguna manera ayudar a promover que las autoridades competentes le pongan atención a los temas que nos aquejan, ¿no? Bueno, yo no voy a seguir hablando, quisiera darle la palabra para el momento de cierre al equipo EVI para que cerremos ya formalmente este ciclo de seminarios, de webinarios. Muchas gracias, Susana. Pues efectivamente por este año llegamos al final, quizá rescatar como ideas, conclusiones del día de hoy, pues ese reconocimiento a la importancia de los derechos de la niñez por parte de todas y todos los participantes, como uno de los elementos fundamentales es el conocimiento de esos derechos y la ruta de denuncia, la necesidad de ese apoyo y acompañamiento por parte de la comunidad educativa en ese proceso, pensando especialmente en los más vulnerables, niñas y niños, y cómo es necesario también ese retomar, ese afecto, ese trato dentro de la familia, cómo tiene un efecto tan directamente vinculado a la autoestima de niñas y niños. Entonces, bueno, creo que nos queda por delante mucho trabajo por parte del programa, pues siempre invitarles y poder contar con ustedes en estos procesos. Creo que son muy ricos de ambos lados, aprendemos mucho también de su realidad y eso nos ayuda a seguir aportando y a seguir pudiendo hacer propuestas que realmente vayan en favor de la niñez de Guatemala. Únicamente, pues bueno, comentarles que de este proceso de webinars, para aquellas personas que nos han podido acompañar durante los 3 encuentros, les estaremos haciendo llegar una constancia de participación de parte del programa y de Enfants du Monde, y agradecerles muchísimo su aporte, el acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todas y todos, y con esto concluiríamos por este año el ciclo de webinarios. Que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero hasta una próxima ocasión. A ustedes también, muchas gracias. Gracias, bendiciones.